De nuevo, bienvenido a la clase, lectura número 12, parte 1, y continuamos esta plática. Y la versión de la Biblia de J.B. Phillips dice que Dios nos predestina, dice, para que tengamos el aire de familia de su Hijo. Dice en el Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que nos ocurra ahora a nosotros como creyentes. Somos progresivamente santificados hacia la madurez espiritual para adquirir el aire de familia de su Hijo. Recordemos que Jesucristo fue perfecto y nosotros debemos procurar la perfección. Y si bien, ello ocurrirá en plenitud cuando apenas lleguemos al cielo. Debe ser nuestra meta ahora mismo. Nos declara a nosotros perfectos, aunque no somos perfectos, porque ya nos ve nosotros completo. Él ve el producto finalizado. Pero estamos en el proceso de hallar, de buscar, ¿ve qué? La perfección. Y esto es lo que la Biblia quiere significar cuando nos ordena a nosotros. Y él dice en 1 de Pedro, en capítulo 1, dice lo siguiente en versículos 15 y 16, donde él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra ¿qué? Manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿nos damos cuenta o no? Crecemos espiritualmente a consecuencia de los conflictos, las turbulencias, las perturbaciones, las tentaciones, las pruebas y demás cosas que afligen, mis hermanos, a todos los cristianos, lenta o rápidamente. En la vida de cada uno de nosotros es algo diferente, pero es seguro. Pero llegará el día en que todo esto pasará y seremos plena y totalmente santificados. Como lo dice en 1 de Juan, en capítulo 3, en versículo 2. 1 Juan 3:2 dice esto, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. So, Dios utiliza un proceso de sinfín de cosas en las vidas de cada uno de nosotros, los conflictos en particular, las turbulencias, las perturbaciones, las tentaciones, todas las pruebas y las demás cosas que afligen a todos los cristianos lenta o rápidamente. ¿Con qué propósito? Para santificarnos. Es como la lija, hermano, que se está utilizando sobre la madera, ¿ves? Para finalizarla. Es lo que Dios usa en la vida de cada uno de nosotros. Mientras tanto, se le insta a los cristianos a caminar en el Espíritu día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y caminar en el Espíritu significa ser dirigidos por el Espíritu Santo. Mis hermanos, que es que su palabra hoy en día. Y esto ocurre cuando progresivamente cedemos diversas áreas de nuestras vidas al control del Espíritu. Pablo dijo esto. En Gálatas capítulo 5, en versículo 16, Pablo dice, andad, dice, en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. El deseo en sí mismo no es malo. Lo malo es desear lo que es incorrecto y ceder a tal deseo. Tú y yo siempre vamos a tener deseos. La decisión nuestra es si vamos a ceder, sí o no. Ahora, vamos a hablar un poco del nuevo viejo egocentrismo. Nuestro viejo egocentrismo. Porque ahí también tenemos que reconocer que hay una lucha aquí.
Te recuerda que cuando Eva se despertó en fuerte deseo de saber, ¿te recuerda? Pero basado en su propio yo. Satanás transformó un sano deseo en un deseo malsano. Y eso es lo que ocurre muchas veces. ¿Ves? Que Satanás en su astucia, en su tentación, transforma, mis hermanos, un deseo que puede ser sano a un deseo malsano. Y es fácil. Y sucede todo el tiempo. ¿Ves? Si tú tomas una mujer, un hombre soltero, en cual Dios, por el diseño fisiológico y psicológico, mis hermanos, que Dios ha depositado en la carne del hombre y de la mujer. Llega un momento donde él o ella, ambos desean, ¿ves?, tener y experimentar el sexo, porque es la relación más íntima que puede existir entre un hombre y una mujer. Dios ha depositado ese deseo en nosotros. Eso ya está en nosotros. Y es un sano deseo porque Dios lo depositó. Pero Satanás viene y lo transforma en un deseo malsano cuando nos tienta a cometer fornicación, adulterio. ¿Me comprende? Nosotros tenemos que reconocer que en este caso Eva deseaba saber, pero él convirtió ese deseo de saber en un malsano. Mira bien. Y Eva desobedeció a Dios. Carne es la palabra bíblica que significa la naturaleza humana no perfeccionada. La carne es la vida egocéntrica, es lo que yo quiero y no me importa de lo demás. Es lo que somos cuando se nos deja librados a nuestro propio, mi hermano, librados a nuestro propio arbitrio. Somos peligrosos. Yo siempre voy a elegir y siempre voy a escoger por mí. Si me dejan a mí a las solas, siempre voy a escoger lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que yo he determinado en la carne que es muy apropiado para mi persona. A veces nuestro yo se porta a las mil maravillas. Puede realizar cosas muy buenas, puede ser moral y comportarse según normas altamente éticas. Pero tarde o temprano, escuchadme bien, nuestro yo muestra su egoísmo. Este papito va a hacer lo que él quiere hacer más adelante. Soy capaz de hacer tremendas cosas para la honra y la gloria de Dios, y también soy capaz de hacer las cosas que glorifican al diablo. Tratamos de educar a nuestro yo, entrenarlo y disciplinarlo. Lo tengo que entrenar, lo tengo que disciplinar, cierto. Sancionamos leyes para obligarlo a un correcto comportamiento, pero Pablo dijo que la carne tiene mente propia y que la mente natural no se sujeta a la ley de Dios y jamás lo quiere hacer. Por eso no se puede confiar en la carne. Es como las emociones, yo siempre le digo a los hermanos, ¿ves? Sus emociones son reales. El problema es que no puede depender de ellos para tomar buenas decisiones. Pablo sostuvo que esto, en Romanos capítulo 7, en versículo 18, él dijo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el creer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el preciso instante en que comprendemos esto y nos sometemos a los dictados del Espíritu Santo en nuestras vidas, se manifestarán mayores victorias, mayor madurez espiritual, mayor gozo, paz y otros frutos. Poco tiempo atrás, uno de mis amigos se convirtió a Cristo. Previamente vivió una vida desenfrenada. Uno de sus amigos de antes le dijo esto: te tengo mucha lástima, le dijo. Vas al templo, oras,
y lees la Biblia todo el tiempo, no concurres más a los clubes nocturnos, no concurres más a los clubes nocturnos, no te emborrachas ni disfrutas y gozas de tus hermosas mujeres. Dice, nuestro amigo le dio una extraña respuesta y fue lo que le dijo a sus amigos. Me emborracho cada vez que quiero. Voy a los clubes nocturnos toda vez que quiero. Salgo con cuantas veces que quiero. Su amigo mundano le miró un perplejo y le dijo, nuestro amigo se rió y le dijo, lo que ocurre, Jaime, le dijo, es que el Señor me quitó el quiero. Cuando me convertí y me hizo una nueva persona en Jesucristo, ya no quiero. El gran teólogo del cuarto siglo, San Agustín, dijo esto. Él dijo en cierta ocasión, él dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Wow. Amas a Dios y haz lo que quieras. Verdaderamente, si verdaderamente amamos a Dios, hemos de querer hacer lo que Él le agrada. Como lo dijo el salmista en Salmo 37. Él dijo en Salmo 37, en versículo 4, dijo esto, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. El deleitarnos en el Señor altera los deseos. Nosotros tenemos una parte que jugar, tenemos un papel que jugar aquí. Somos responsables en tomando las decisiones, cómo nos vamos a alimentar de la palabra y si no nos vamos a alimentar de la palabra. Y reconocer que hay consecuencias. Ahora, hablar un poco sobre la batalla con la carne. La batalla con la carne. Si nosotros como cristianos tratamos de mejorar nuestra conducta, de ser buenos y aceptables a los ojos de Dios por nuestros propios esfuerzos, fracasaremos lamentablemente. Es como aquellos que pertenecen al grupo de los alcohólicos anónimos, ¿te recuerdan? Y ellos participan, y yo tengo mi papá participa en ese programa. Por años y años y años y años, y él es un hombre ya grande, anciano en las décadas de los 80. Y él aconseja a otros. Y el problema es que, y he entrado a esta plática con él y con otros sobre este programa, le digo, mira, el problema es que yo veo que ustedes se están tratando de reformar, ¿ves? Están tratando de cambiar su conducta por su propio esfuerzo. Pero la vida de Dios no es reformación, la vida de Dios es transformación. Ser cambiado radicalmente. Y cuando nosotros, mis hermanos, como cristianos, tratamos de mejorar nuestra conducta, de ser buenos y aceptables a los ojos de Dios por nuestros propios esfuerzos, fracasaremos, mis hermanos, lamentablemente. Y por esa razón ellos dicen que más del 60% de ellos, hermanos, entran en el programa, salen fracasados porque están tratando de hacerlo con su propio esfuerzo. Mis hermanos, todo lo que tenemos y somos y hacemos nos viene por medio de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros y Dios ejecuta sus obras en nuestras personas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace la obra. Esta es la época del Espíritu Santo que está haciendo la obra. Él es el que se encarga de santificarnos, de transformarnos. Lo que tenemos que hacer por nuestra parte es someternos al Espíritu de Dios para que Él nos pueda dinamizar a efectos de desprendernos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo. Pablo deja claramente sentado este principio en el libro de Gálatas en capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5 dice el versículo 17, mira lo que dice, dice, el deseo de la carne es contra ¿de qué? El espíritu, y del espíritu es contra ¿qué? La carne. Y estos se oponen entre sí. Y esto indica cuál es el verdadero conflicto que existe en el corazón de todo auténtico creyente. Escuche bien.
Lo voy a repetir. Esto indica cuál es el verdadero conflicto que existe en el corazón de todo auténtico creyente. Esta lucha existe, una batalla contra la carne continúa. La carne apetece, mis hermanos, una cosa y el espíritu otra. El perro negro y el perro blanco pelean a menudo. A menos que el cuerpo y la mente estén permanentemente sometidos, se impondrá simplemente la vieja naturaleza. Yo tengo que tomar en parte una responsabilidad de someterme a la persona del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y hermano, y ser obediente a esta palabra. Y por más que me someto a la autoridad de la palabra y me someto a la voz de Dios por medio de su palabra, el Espíritu Santo se va apoderando más y más y más de mi persona, dirigiéndome en el camino recto. Pero por más que ignoro la palabra de Dios, me voy sometiendo y cediendo terreno, ¿ves, mi hermano? Terreno al diablo y a las tentaciones y al pecado. En lo personal y plenamente consciente de mi propia debilidad, a veces al levantarme por la mañana me dirijo a Dios y le digo: Señor, no permitiré que tal cosa haga valer sus derechos sobre mi vida durante el día de hoy. Te necesito. Sin ti yo voy a regar esta cosa, sin ti voy a dañar esta cosa. Yo te necesito porque yo me conozco. Más bien, por más grande y por más viejo y por más maduro que uno se pone en las cosas de Dios, caminando con el Señor, tú, mi hermano, eres más consciente del pecado en tu vida. Luego, el diablo envía algo inesperado para tentarme, o Dios me permite la prueba justamente en ese punto. ¿Cuántas veces en la vida aquello que nunca quisimos hacer con la mente, lo hicimos con la carne? Por mi parte, muchas veces en la vida he derramado amargas lágrimas de confesión y rogando a Dios, al Espíritu, que me diera fuerzas para un particular problema. Estas situaciones nos permiten, mis hermanos, saber que estamos trabados diariamente en una feroz guerra espiritual. Jamás debemos de bajar la guardia ni darles descanso a las armas, porque siempre están despiertas y señaladas y apuntadas a nuestra dirección. Hace unos par de años atrás, que yo estaba predicando en la conferencia nacional aquí en los Estados Unidos de pastores en el estado de Kentucky, y estaba ahí y eran miles de pastores que se habían presentado ahí. Y una de las cosas que ocurrió en ese año es que después de terminar la conferencia, el último día, se puso a pie en la plataforma el director de la conferencia para regañar, ¿ves?, a los delegados, a todos los representantes por todo el país que habían llegado, y era un gentío, y eran miles que habían llegado. Y le regañó, le dijo: una vergüenza tengo que compartir con ustedes. Dice que se había reunido con los gerentes de todos los hoteles donde estaban ubicados, hospedados, todos los pastores. Y le dijo, y ellos me dijeron que las ventas televisivas de la pornográfica había aumentado dramáticamente en esta semana en todos los hoteles. Uno se queda pensativo. Wow. Ellos se habían relajado, se habían descansado y en ese momento, mis hermanos, por eso yo tengo una regla bien sencilla cuando yo voy a estas conferencias donde voy a predicar y enseñar. Le digo, ¿sabe qué? En mi recámara, por favor, quítelo. De todo modo no lo voy a necesitar. Sencillo. Muchos de los jóvenes que hallamos en nuestro paso viven vidas derrotadas y desilusionadas aún después de acudir a Cristo.
Caminan según los dictados de qué, de la carne, porque no han contado con una apropiada enseñanza en sus vidas sobre este asunto en particular. No saben cómo batallar, no saben cómo luchar. El viejo hombre, el viejo yo, el viejo principio, la vieja naturaleza de fuerza aún no ha muerto ni ha sido totalmente renovado. Aunque yo he nacido nuevo, todavía todas esas cosas existen en mi ser. Las tentaciones están ahí para seguir a luchar conmigo. Si yo tengo que tener mucho cuidado. Pelea centímetro, mis hermanos, a centímetro contra el nuevo hombre, contra la nueva fuerza que Dios nos brinda cuando recibimos a Cristo. Solamente a la medida, escuche bien, solamente a la medida que nos sometemos y obedecemos a los nuevos principios instalados por Cristo, podemos lograr la victoria. Si yo tengo que jugar un papel importantísimo de tomar mi parte, de someterme completamente en lo que dice la palabra de Dios para darle lugar al Espíritu de Dios para llevar a cabo su obra en mi vida. El secreto se encuentra en someternos. Pablo dijo en el libro de Romanos, en capítulo 12, en versículo 1, esto fue lo que dijo Pablo. Él dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, y a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando la redención es total, se produce otra experiencia, mis hermanos. Para la mayoría de los cristianos no se reduce una segunda experiencia, sino que se repite muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Si yo no me someto y si yo no me presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, yo te puedo garantizar que yo voy a perder. Te recuerdo que había compartido contigo de esa conferencia. El siguiente año que fui para predicar otra vez, la segunda vez, en esa ocasión, ¿qué hicieron? Cancelaron la conferencia todos los televisores de todas las recámaras, en todos los hoteles donde estaban ubicados los pastores. ¿Por qué? Porque no confiaba en ellos. Bienvenido a la lectura número 12, parte 2. Y ahora que estamos hablando de la lucha contra la carne, vamos a hablar de la obra de la carne. Y ustedes recuerdan en el libro de Gálatas, por favor, capítulo 5, ir conmigo en Gálatas capítulo 5. Le quiero mostrar, ¿ves?, lo que dice la palabra de Dios ahí. En Gálatas capítulo 5. Y si toman el tiempo a las solas a estudiar Romanos capítulo 1 del versículo 17 hasta 32, estudia eso aparte. Pero en Gálatas capítulo 5 encontramos aquí en versículo 19 hasta el 21, mire, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos, por lo tanto, que hay un permanente conflicto en cada uno de nosotros entre la carne, por un lado, y por el espíritu por el otro. Cuando Pablo utiliza
esta palabra carne quiere significar nada más que la naturaleza humana en todo su estado de debilidad, su impotencia y su desamparo. La carne es el lado más flaco de la naturaleza humana. La carne es todo lo que es el hombre sin Dios y sin Cristo. Y Pablo anota las obras de la carne, como acabamos de leer aquí en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 hasta el 21. Y leemos esta terrible lista, mis hermanos. Debería leer también Romanos capítulo 1, versículo 17 hasta el 32. Estos pasajes nos pintan la depravación de la naturaleza humana. La vemos en toda su desencarnada fealdad, mis hermanos. Todos los días, los diarios nos informan respecto de esta depravación del hombre. Lo vemos también todos los días en los noticieros televisivos. En todas partes, mis hermanos, la irregenerada naturaleza humana echa mano de nuestros peores instintos y produce las obras de la carne. Por esa razón se venden los periódicos. Por esa la gente está, mis hermanos, ellos están, hermanos, trancados en frente de la pantalla de un televisor solamente para ver y escuchar las noticias que no sirven para nada. Los pecados de la carne, mis hermanos, son exhibidos desenfrenadamente. Los hombres irregenerados los cometen abiertamente y sin arrepentimiento alguno. Los cristianos a veces pueden ceder temporalmente a una o más de estas cosas terribles. De inmediato toma conciencia de su pecado por la obra del Espíritu Santo y de inmediato se arrepiente y encuentra el perdón. Pero el vasto del gentío que nosotros tenemos en las calles hoy en día, no le importa lo que hacen. No le importa. En Gálatas capítulo 5 hay una lista de 15 obras de la carne que acabamos, mis hermanos, de leer aquí, que oscilan entre pecados sexuales a ebriedad. Incluye la idolatría, mis hermanos, y también la hechicería. Algo que causa horror al corazón de todo cristiano es la certeza de que estas cosas pueden fácilmente meterse ultilladas en nuestras vidas, y a menos que seamos espiritualmente fuertes y vivamos en permanente vigilancia. Dice en 1 Corintios, en capítulo 10, note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice en Romanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, teniendo esto en mente, tenemos que comprender qué son estas obras de la carne en cual tú y yo estamos luchando, para que no haya ninguna duda de lo que estamos hablando. Analicemos esta lista de pecados que anota Pablo aquí en Gálatas capítulo 5 para prepararnos mejor en la ardua lucha contra la carne. Ahora escuche, algunos han sugerido que pueden ser divididos, mis hermanas, divididas en categorías o grupos. Al primer grupo pertenecen la inmoralidad sexual, la impureza y la sensualidad. Y a esta la encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Él habla aquí de la inmoralidad, ¿no? Aquí este concepto de la inmoralidad, el vocablo griego utilizado aquí es suficientemente amplio para incluir todo tipo de perversidad sexual, y digamos de paso a la palabra que nosotros conocemos porneia en griego, de la cual proviene la palabra pornografía en español. Y aquí el apóstol tiene en mente las relaciones premaritales, las relaciones extramaritales, las anormalidades sexuales, el incesto, la prostitución,
y sin duda alguna los pecados sexuales cometidos en el corazón. De eso es lo que trata aquí con la primera parte, cuando él dice, mis hermanos, cuando él dice aquí, cuando está hablando de la inmoralidad o el adulterio. La segunda palabra que encontramos aquí, o segundo concepto, es la impureza. La impureza. El vocablo griego utilizado sugiere cualquier tipo de impureza, sea en pensamiento como en hecho. Puede hasta incluir la lujuria antinatural descrita por Pablo en lo que dice en Romanos en capítulo 1. Te recuerdo lo que dice en Romanos capítulo 1. En versículo 24 dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza de la lujuria, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sin duda incluiría, mis hermanos, algunas de las películas cinematográficas, mis hermanos, modernas, la literatura pornográfica y la perniciosa imaginación. El teólogo William Barclay la describe como de pus de una herida no desinfectada, un árbol que nunca fue podado, un material que nunca fue tamizado. Obviamente, mis hermanos, esta impureza incluye un montón de cosas. La sensualidad, mira bien, esta palabra griega lleva la connotación de desenfreno o libertinaje, pero puede haber más que eso. Lleva en sí la idea de absoluta desvergüenza o una abierta indulgencia a la impureza. La misma palabra figura en 2 de Pedro, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, en versículo 7, donde dice que si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, donde el apóstol habla de la licencia reinante en Sodoma y Gomorra. Se refiere al concepto de la lascivia, la sensualidad de cualquier tipo. Estas son las obras de la carne. Luego hay un segundo grupo. El segundo grupo de obras de la carne enumeradas por Pablo comprende los siguientes pecados. Mira bien, la idolatría. La idolatría, mis hermanos. El vocablo griego aquí, traducido idolatría, significa el culto a falsos dioses, de los cuales tantos abundan hoy en día. Por inferencia, incluye todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios. El dinero puede tornarse un ídolo si lo adoramos más de lo que adoramos a Dios. El placer puede llegar a ser un ídolo, aún a la relación con otras personas puede transformarse en ídolo cuando toma el lugar de Dios. La otra palabra que encontramos, hechicerías. El vocablo griego utilizado aquí también admite ser traducido como brujerías. Se refiere principalmente a la administración de brebajes mágicos y estimulantes o narcóticos. También se usa para indicar medicamentos. Justamente nuestra palabra farmacia, mis hermanos, proviene de este vocablo griego que farmaquía, y a lo largo de toda la escritura comprobamos que la hechicería y la brujería son prácticas condenadas completamente, y a esta perversidad se esparce rápidamente en la sociedad occidental en un ritmo alarmante, donde existe un sinfín de drogas. Mis hermanos, es parte de este paquete de la hechicería. También tenemos otra palabra aquí, otro concepto, enemistades. La palabra griega traducida enemistad está estrechamente emparentada con el odio. El odio lleva implícita la idea de algo latente, como un animal presto a abalanzarse sobre su presa. Hostilidad, antipatía, antagonismo, dice
animosidad, rencor, intenso desagrado son términos compatibles a lo que la epístola traduce como odio. Hay un sinfín de sentimientos que se tienen que tratar aquí. También tenemos esta otra palabra, pleitos, este concepto de pleitos, mis hermanos, pleitos, escuche bien. Estos pleitos, el vocablo griego aquí sugiere la idea de desavenencias, habla de disputas, rivalidades, peleas, discordias, altercados y reyeteras. Y reyetas, mis hermanos, muchas iglesias sufren la consecuencia de discordias internas que separan, mis hermanos, a los laicos de los pastores y a los laicos entre sí. Cuando miembros de una congregación no se hablan unos a otros, mis hermanos, y cuando pelean entre ellas y entre ellos, este pecado está en plena actividad y sofoca la obra del Espíritu Santo. Numerosas familias están infectadas por este espíritu. Muchos matrimonios, aún matrimonios cristianos, son destruidos por este pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. También existen los problemas de los celos. Los celos, mira bien, es un pecado absolutamente muy común hoy día. La envidia entra en acción cuando alguien obtiene algo que nosotros anhelábamos. Y puede estropear una relación matrimonial cuando uno de los cónyuges se siente celoso por el otro. Tenga mucho cuidado con eso. Hemos oído de asesinatos cometidos por los celos o de amigos que no se hablan desde años atrás. Y por otra parte, tenemos el hermoso ejemplo de Jonatán, que no sentía celoso de David en ninguna manera. Y esa historia se encuentra en 1 Samuel, en capítulo 20. También tenemos arranques de ira, las iras. La palabra griega traducida como ira abarca el concepto de injustificados ataques de odio, apasionados arranques de rabia y sentimientos hostiles. Juan utiliza la raíz del mismo término en Apocalipsis cuando se refiere a la justa ira de Dios. La ira del hombre puede ser justa o injusta, pero la ira de Dios siempre es justa, puesto que Dios no puede pecar. Hay una ira justa, pero no es un arranque o un ataque de rabia. Aquí la rabia o la ira es un pecado que debemos de arrojar de nuestras vidas. Alguien dijo muy acertadamente que la justa indignación es habitualmente una parte justa y nuevas partes de una parte justa y nuevas partes indignación. Oh, mi hermano, tenga mucho cuidado. También tenemos otro concepto, disputas o contiendas. Disputas o contiendas. Esta palabra griega, traducida por disputas o pleitos, significa una ambición desmedida que solo busca lo suyo y un acendrado egoísmo. Esta obra de la carne viola ambas partes de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. En primer lugar, es un pecado contra Dios cuando la ambición reemplaza la voluntad de Dios para con nuestras vidas. También viola el mandamiento de amar a nuestros prójimos, pues los actos de una desmedida ambición se cometen siempre a expensas o en desmedero de terceros, mis hermanos. Alguien siempre sale dañado, golpeado, lastimado de parte de este asunto. Y luego tenemos la palabra disensiones. Y esta palabra, mis hermanos, aquí, el vocablo griego incluye el significado de sediciones
disensiones o divisiones. Los creyentes han de ser de un mismo sentir. Según Salmo 68 dice en versículo 6. Aquí, mis hermanos, hay el libro de la oración común, que yo tengo una copia, dice esto de Salmo 68, versículo 6. El Dios es el Dios que hace que los hombres habiten juntos sintiendo una misma cosa. Porque te recuerda que en Salmo 68, versículo 6 dice esto: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Dice, conduce a los cautivos a prosperidad. Dios prepara un hogar para los solitarios. Y solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Y él dice en la oración, en este libro de la oración común, dice que es el Dios que hace que los hombres habiten juntos sintiendo una misma cosa. A menos que peligren los principios o se vea amenazada la palabra de Dios, entonces la discordia puede llegar a ser pecaminosa. Hemos de contender por la fe, pero aún en ese caso debemos cuidarnos de ser contenciosos, porque no es algo necesario que hacer. La verdad muchas veces divide, pero cuando la verdad no está en juego, los hijos de Dios deben ser capaces de vivir juntos en amor por la gracia de la persona del Espíritu Santo. También tenemos otra palabra, banderías, mis hermanos, o herejías. El vocablo griego, que significa facciones o herejías, tiene estrecha relación con las sectas. El sectarismo significa escoger lo malo o formar una opinión contraria a la revelación de Dios, tal cual figura las Sagradas Escrituras. Es la misma palabra que hallamos en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, cuando la palabra de Dios dice esto en capítulo 2, en versículo 1, dice esto: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es evidentemente un serio pecado. Dijo una vez Alejandro, cuando él dijo: el error es a menudo lo plausiblemente ataviado con la vestimenta externa de la verdad. Y luego tenemos la palabra envidias. Envidias. Esta palabra griega significa resentimiento. Un resentimiento por la buena fortuna de los demás. Es un espíritu celoso. Te molesta escuchar las buenas de una persona porque tú no lo estás experimentando. Y los celos existen dentro de los muchos hermanos dentro de las congregaciones muchas veces. Podemos envidiar a alguien por su hermosa voz. Quizá lo podemos envidiar por su riqueza, por su posición social o por sus logros atléticos. Cualquiera sea la cosa, mis hermanos. Se puede sentir envidia por la belleza de una muchacha o el cargo que ocupa alguien en la función pública. La envidia ha significado la ruina de muchos cristianos, hablando de cristianos dentro de las iglesias. Por lo habitual no existe envidia que se nos acompañe de codicia. Tenga mucho cuidado, porque mucha gente piensa que el pasto está más verde en el otro lado y el pasto no está tan verde. Depende de los ojos como tú te fijas en las cosas. Y tenemos también la palabra borracheras. Y las borracheras, aquí el vocablo griego lleva implícita la idea de un exceso de la ingestión de bebidas alcohólicas. El alcohol puede ser utilizado como medicamento, pero puede llegar a ser una terrible droga también. La forma en que se le usa hoy en día en nuestro mundo constituye una de las grandes, mis hermanos, calamidades de la humanidad.
resulta en un impedimento, mis hermanos, autoimpuesto que se origina en que un hombre toma una copa toma otra copa y una copa toma al hombre. Las bebidas blancas o destiladas, tal cual las conocemos hoy, eran, mis hermanos, desconocidas en los días bíblicos. Este moderno uso del alcohol es mucho más peligroso que la ingestión de vino, que también era condenado si lo bebía en exceso. La abstinación total o la abstinencia a la ingestión de bebidas alcohólicas no pueden ser probadas con las escrituras en la mano. Pero sea cual fuera la posición que adoptemos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque en 1 Corintios, en capítulo 10, dice esto, en versículo 31, dice: entonces ya que comáis o que bebéis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchos años atrás tuvimos un magnífico amigo cristiano de Inglaterra, y era un hombre, mis hermanos, piadoso, con un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, y un consagrado y un santo andar con Dios. Y una vez cenamos con él y nos dijo: sirvo vino a mi mesa para la gloria de Dios, pero como están ustedes presentes, no lo serviré hoy.